Hay una creencia de que para tú poder sacar un podcast tienes que tener prácticamente un estudio de grabación en tu casa o en tu oficina. Nada más lejos de la realidad y menos en estos tiempos donde la inteligencia artificial incluso hace una parte del trabajo por ti. ¿Qué necesitas para hacer un podcast en términos de hardware y software? Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda. Hoy estamos a miércoles de tema libre y los miércoles o traigo una entrevista o contesto preguntas tuyas o traigo un tema que no tenga nada que ver con el podcast. Hoy sí voy a hablar de respuestas a preguntas que ustedes me han hecho con relación al podcast, ya que como he estado hablando en las últimas semanas sobre este tema y sobre este canal como vehículo, como brazo extendido de tu departamento de venta, de estrategia de marketing, etcétera, vamos a hablar de con qué tú puedes comenzar un podcast. Yo todavía recuerdo cuando yo no tenía podcast y solo escuchaba podcast, que pues las personas que yo escuchaba para mí eran como, en mi cabeza, como celebrities, como mínimo figuras públicas. Y yo lo asociaba por el medio donde estaban, ¿verdad? Si tú te pones a pensar, bueno, si yo escucho el podcast por Spotify, ¿quién está en Spotify? O sea, aparte de los podcasters, ¿a quién tú escuchas por Spotify? O sea, piensa fuera del mundo de los podcasts. Spotify es una plataforma de escuchar música. Y cuando yo escuchaba podcast en Spotify, todavía estaba como más pegado Pandora. No sé si te acuerdas que antes de Spotify era Pandora. Y cuando empezó Spotify, yo recuerdo que yo no me acuerdo si yo estaba todavía en mi empleo anterior, de hecho. Y yo recuerdo estar oyendo esos contenidos en los podcasts de Spotify y estar descubriendo a la misma vez que Spotify era una plataforma de música y yo escuchaba por ahí a mis artistas favoritos. Yo quería escuchar, por ejemplo, a Shakira, pues la escuchaba en Spotify. Yo quería escuchar a Juan Luis Guerra, lo escuchaba en Spotify. Yo quería escuchar a, qué sé yo, algún artista, René Pérez, o algún artista que estuviera pegado en esa época, o alguna canción que yo quisiera. Yo ponía el nombre del artista, me salían sus canciones y yo escuchaba la canción que yo quería. Music on Demand. Y el podcasting era como hablar con otro artista, pero no era un artista de la música, era un artista de algún tema. Un profesor de finanzas o un educador en espiritualidad o un mentor de emprendimiento. Y escuchando los podcasts, yo me imaginaba y fantaseaba que los que tenían podcast tenían que estar como casi en un estudio de televisión. Y de hecho, yo me imaginaba los cuentos que me hacía era, válgame, esta persona tiene contrato con Spotify le paga por estar haciendo esto para Spotify, como si fueran series de Netflix que se hacen para Netflix y las produce Netflix. Pues en mi cabeza yo pensaba, claro, disparates porque no tenía acceso a la información. Y además de eso, yo pensaba el cuento entero de que olvídate el dinero que tienes que tener para poder contratar un estudio. Olvídate, no estaba ni en el radar. Yo escuchaba los podcasts, aprendí un montón, me entretenía, pero también yo fantaseaba contra qué cool sería yo poder hablar así por un micrófono y que me escuchen. Y jamás pensé que unos años después iba a tener un podcast con millones de descargas y la cantidad de audiencia que tengo a través de este canal con el mundo, porque este podcast se ha escuchado en más de 80 países. Entonces, afortunadamente, el seguir oyendo podcast, una cosa me lleva a la otra. Yo sigo oyendo podcast, tengo acceso a podcasters de mucha influencia en general, como Tim Ferriss, que fue uno de los primeros podcasts que yo escuché, Timothy Ferriss. El autor de la Semana Laboral de 4 Horas tiene uno de los podcasts más potentes y en aquel momento era de los que, yo creo que era del top o de los top 3, no sé ahora mismo qué ranking tiene. Y yo recuerdo que yo lo escuchaba y yo veía sus videos.
Yo lo escuchaba en audio, pero a veces veía esos videos tan informales, que eran como en el sofá de la casa, y él parecía que estaba haciendo un live con el celular en pijamas, literal. Y yo decía, qué setting tan simple, y yo lo veo a él como en su casa, y él se iba de viaje y se conectaba desde el hotel y grababa su podcast. Y él tiene un video bastante conocido que es él mostrando los equipos que usa para hacer podcast. Y mostró sus equipos de video. Pero una cosa me lleva a la otra, a una entrevista donde él comenta que tú podías empezar tu podcast con tus auriculares del celular. Tú podías grabar un episodio. Y yo recuerdo cuando yo vi eso, cuando él dijo eso, que sentí como que me lo dijo a mí. Yo dije, o sea que yo, tanto cuento mental de estudio de grabación y yo podría grabar mis episodios en el podcast. Te voy a contar un secreto. Yo tenía cantidad de episodios grabados, claro, sin estructura, sin un guión. Todo eso lo fui aprendiendo con el tiempo, pero yo fantaseaba que yo tenía un podcast y yo grababa los episodios y los dejaba grabados en el celular. Y sin querer, yo estaba como ensayando, practicando. Afortunadamente no se quedó en ver un video de Tim Ferriss. Yo seguí explorando, seguí buscando información, empecé a educarme, empecé a tomar clases por internet, a tomar clases presenciales, iba a cuanta conferencia de podcasting había, me metía, no porque yo fuera podcaster, era que yo quería entender cómo era este lenguaje, cómo era este mundo. Y yo vi de todo, desde personas que tenían el mega estudio de grabación, con todos los power para grabar audio, y los que tenían estudio de grabación hasta para grabar vídeo, y veía también los que simplemente con su auricular grababan su episodio o con un microfonito que se le pegaba al celular o con sus auriculares y la computadora. Así que habiendo dicho eso, vamos a explicarte exactamente qué necesitas para empezar tu podcast y romperte esa burbuja. Yo quiero ser lo que fue Tim Ferriss en aquel momento para mí, quiero serlo para ti. Y quiero que tú salgas de esa creencia de que se necesita un super nivel de producción, de que se necesitan equipos súper avanzados. Con los equipos que tú tienes, estoy segura que puedes empezar. Si tú me estás oyendo en este episodio, tú mínimo tienes un celular con acceso a internet. Y lo más seguro tienes acceso a un micrófono o a unos auriculares de esos de hablar por teléfono con el cablecito puesto así en la cara. A lo mejor tienes acceso a unos audífonos sin cable. Y a lo mejor sí tienes un micrófono, lo que pasa es que no sabes cómo usarlo. Pues hoy voy a romper ese mito y voy a hacer una demostración en vivo. De hecho, apunta la hora a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, que es la misma hora en que va a ser el taller. Pero hoy miércoles, voy a hacer un live a través de mi página de Instagram. Me consigues como @renunciafeliz en Instagram. Voy a hacer una demostración de los equipos que uso y no solo eso, voy a grabar mi podcast estando en el live. Voy a cerrar la conversación y voy a editar el contenido contigo ahí al lado mío para que veas cómo lo hago, ¿ok? Así que pon una nota en tu celular, en tu agenda, para que veas este live. Si por casualidad hoy es este episodio y no es miércoles, no es 26 de abril, como quiera, pásate por las notas del episodio porque después que el live quede grabado, entonces yo agarro ese enlace y lo pongo aquí en las notas del episodio para que las personas que no lo puedan ver en vivo lo vean grabado, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué equipos necesitas? Obviamente te voy a dar aquí un resumen bastante general, pero si tú estás registrada en el taller que voy a dar la semana que viene, en el taller de podcast, en ese taller yo te voy a explicar cómo usar estos equipos. Hoy no, hoy te digo cuáles son los equipos, lo que necesitas, pero en el taller le voy a dedicar un día de la semana a mostrar cada etapa del proceso, qué haces en cada etapa, ¿verdad? Y cómo haces para preparar el espacio para grabar, si haces bloopers grabando, cómo se los borras, cómo le pones música, cómo exportas ese archivo de audio, que lo que toma son minutos, y cómo le das upload a la plataforma que publica en Spotify. Lo subes una sola vez y él se reproduce en todas las plataformas, ¿ok? Vamos a comenzar. Lo primero que necesitas a nivel de hardware es con qué capturar tu voz. En este caso sería un micrófono. Si tú tienes un micrófono ya profesional o un micrófono de estos de USB o alguien te regaló o como me dijo alguien en estos días, he tenido 2 o 3 personas que me han dicho, Marisa, yo me gané un micrófono en una rifa o en un sorteo y yo ni lo he sacado de la caja en 2 años. A lo mejor tienes el micrófono en tu casa y lo que pasa es que no tienes idea de cómo usarlo. A lo mejor piensas que el micrófono te intimida, psicológicamente hay gente que el micrófono le intimida, pero si tiene el cablecito del celular, no. Psicológicamente se siente como que estás hablando con un amigo o una amiga. No importa
el equipo. Vamos a pensar en el podcast mínimo viable, el que puedes sacar con lo que tienes a mano hoy, sin tener que salir a invertir. Así que lo primero que necesitas es un equipo que recoja voz. Puede ser un micrófono, puede ser tu celular con los auriculares, o incluso hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama Adobe Podcast, que si tú grabas sin auriculares, así como si fuera speaker en el celular, tú subes ese audio a Adobe Podcast y él le da upload ahí y él te lo saca, le puedes dar download después limpio. Suena como si se hubiera grabado en un estudio de grabación. Claro, es un paso adicional, pero para aquellos que no tengan micrófono y quieran sonar como estudio de grabación, simplemente grabas así en celular abierto y ese contenido lo subes en Adobe Podcast y luego lo descargas como un episodio, como un audio de estudio. Queda de show. Hasta puedes tener el perro ladrando, el inodoro bajando, el camión pasando, no se escucha nada, ¿ok? Queda como de estudio de grabación. Así que el primer equipo es dónde grabar. Simplifícate la vida. No te metas a usar Adobe Podcast si tienes micrófono. No te pongas a usar Adobe Podcast si tienes unos auriculares de celular que le puedes pegar al celular o a la computadora. Podrías también grabar directo a la computadora, que sería lo ideal para que te saltes el paso de pasar el audio del celular a la computadora. Número 2, segundo equipo es un software, una aplicación que no es física, que es la aplicación que vas a utilizar para que la voz que captures en el micrófono se reciba. O sea, el micrófono es el que agarra la voz, pero ¿a dónde va ese sonido? ¿A dónde va ese audio? ¿Dónde lo arreglas? ¿Dónde lo editas? ¿Dónde le pones música? Un software de edición. Existe un software que yo recomiendo que se llama Audacity. En el taller te voy a explicar con lujo de detalles cómo descargarlo, cómo puedes descargarlo, cómo puedes hacer para hacerlo sin que te cueste. Hay software pagando, hay software súper sencillo, hay software bien complicados. Yo utilizo ese software, me sirve para lo que hago, con ese he hecho mis 1,300 y pico de episodios por aquí. Así que vamos a recomendarte usar Audacity. Si quieres aprender a editar en el celular, hay una aplicación que se llama SoundLab, que se descarga, baja a la tienda de Apple, escribes SoundLab como de laboratorio y descargas esa aplicación. Tiene una versión gratis y una versión de pago. Ahí está, es como un Audacity de celular. También se puede editar, se puede grabar, se puede poner música ahí, ¿ok? Tercer software que vas a utilizar, un hospedaje. El hospedaje literalmente es donde va a vivir tu contenido. Cuando tú grabas y ese contenido está listo para publicarse, tú vas al hospedaje, abres la gaveta, metes tu audio ahí y le das publicar, simbólicamente. El hospedaje viene siendo, imagínate Instagram, cuando vas a Instagram y le das upload una foto, upload un vídeo, ¿verdad? Tú le das upload y le das publicar. En el caso de Instagram, el mismo Instagram ya es el hospedaje del contenido. En el caso de los podcasts, Spotify no es el hospedaje. Spotify es donde la persona lo puede escuchar, pero el hospedaje es un software alterno. Vienen los softwares gratuitos, que no se paga nada, y vienen los softwares de pago. De hecho, Spotify no hace mucho adquirió a Anchor, que era un hospedaje gratis, y ahora tú puedes usar Spotify como hospedaje. Antes, cuando yo hacía podcast al principio, eso no estaba disponible, pero ahora tú le das upload directo en Spotify. Lo que sí es que hay que ver cómo Spotify comparte ese contenido con los demás y si tú le estás entregando los derechos del contenido a Spotify. Yo soy más de la escuela de que si vas a tener un podcast para tu negocio, ese contenido es propiedad intelectual tuya y propiedad intelectual de tu negocio si tienes un negocio. Así que yo abogo todavía porque tengas tu contenido en un hospedaje privado, no en un hospedaje público. ¿Qué vale un hospedaje privado? Desde $5, desde $3 o $5 al mes es lo que suele costar, dependiendo la cantidad de contenido que pongas. Si es un contenido a la semana, con $7 al mes es suficiente. Si vas a hacer 2 episodios a la semana, probablemente pagues 10 o 12. Si eres como yo, que quieres grabar episodios diarios, en mi caso, yo pago un fee como de $35 o $40 al mes por la cantidad de contenido, ¿verdad? Tú pagas fee dependiendo cuántas habitaciones uses en el hospedaje. Si usas una sola habitación a la semana, pues pagas un fee más pequeño. Pero si quieres 30 habitaciones, como yo, una habitación diaria, 30 episodios al mes, pues yo pago una cantidad mayor. Pero generalmente, para empezar, empiezas con un fee de $5 al mes, ¿ok? Y por supuesto, el último
no sé si llamarle software o herramienta no física, es el acceso a Internet. Todas estas cosas las tienes que hacer. Por ejemplo, habilitar tu hospedaje. Cuando lo configures, eso es una sola vez en la vida del podcast. Necesitas Internet para poder hacerlo. Publicar tus episodios, darle upload, necesitas Internet para hacerlo. Podrías hacerlo desde tu celular o podrías hacerlo desde tu computadora, ¿ok? ¿Quieres ver cómo se utilizan estas plataformas, cómo yo las uso, cómo las tengo configuradas? No te pierdas por nada del mundo el live que voy a hacer hoy a mediodía. Si me estás escuchando y estás a tiempo, es a mediodía hora de Puerto Rico, que viene siendo el mismo horario del taller. ¿Ok? Así que te conectas a ver el live en vivo, es más o menos como conectarte la semana que viene en el mismo horario del taller, así vas ensayando los horarios, ¿ok? Pon tu recordatorio, ponte una alarma, de todas maneras voy a mandar una nota por aquí, por email, cuando esté a punto de conectarme, ¿ok? Déjame saber qué te pareció este episodio, si saliste de la burbuja de creer que para tener un podcast tenías que ser un celebrity, o si te identificas con cómo me sentía yo en esos momentos. Espero que no solo salgas de la burbuja, sino que te arriesgues, que juegues como hacía yo. Grábate un episodio de prueba, así como que, hola, mi nombre es fulana de tal, voy a hablar aquí de tal y tal cosa, y habla de algo que tú sepas. Cuenta un cuento, haz un chisme, cuenta algo que te pasó. No lo vas a publicar, calma, que esto no es para que lo publiques, es para que tú te escuches. Y es para que empieces a soltar el miedo a que, es que eso de grabar es una formalidad. No te preocupes, que en el taller te enseño a hacer tu guión, te enseño a estructurar tu mensaje, a identificar quién es tu oyente, etcétera, ¿ok? Con esto me despido, deseándote un feliz miércoles de tema libre. Espero verte ahorita al mediodía de Puerto Rico en este live que voy a estar haciendo, la demostración de cómo hago mi podcast. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.